Hoy día voy a hablar de cómo importar bases de datos, principalmente cómo importarlas de Excel, y vamos a hablar de los comandos read.table, del comando read.csv y de la librería RODBC, que es la que se usa actualmente para leer formatos tanto de Excel 2007 como de versiones anteriores. Entonces lo primero que nos vamos a hacer es nos vamos a ir a Excel. Acá yo tengo una base de datos que se llama LBW, que está grabado como formato Excel 2007, y voy a grabar esta base de datos como formato CSV o comando separado por coma. Entonces nos queda nuestra nueva base de datos como lbw.csv. En la plataforma de R y vamos a pedir que nos lea utilizando el comando read.csv. Lo que voy a hacer primero es que me voy a ir a File y voy a abrir un script. Un script es donde yo tengo ya guardado todos los comandos que voy a utilizar en este video. Yo lo hice inicialmente en el editor de texto de Windows y después lo grabé como script para R, que es lo único que en vez de grabarlo como txt se graba como .r. Entonces voy a abrir Open Script y importar .r, que es como se llama. Y acá tengo todos los comandos que voy a utilizar en este video. Entonces ya sabemos, ya grabamos nuestra base de datos como lbw, así que la vamos a tachar. La vamos a leer primero, read.csv, después la vamos a tachar y le vamos a pedir que nos muestre quién es data1. Y acá nos muestra entonces data1, acá tenemos todas las variables con sus nombres porque pedimos que conservara los nombres de las variables, y nos muestra que son 189. Por ejemplo, nosotros encontramos que hay una variable que está mal escrita y queremos cambiarla. No es necesario volver a Excel, nos vamos a editar y ponemos editor de los datos y ponemos el nombre de lo que queremos editar, que acá se llama data1. Entonces R nos abre y nos muestra quién es data1, y si en Smoke el primer paciente en realidad era 1 y no 0, lo cambiamos y ponemos un 1. Al cerrar acá, automáticamente nos dice que cambiamos. El segundo comando que voy a hablar es el comando read.table. Entonces acá estamos de vuelta en Excel. Nuevamente tenemos nuestra base de datos guardada como formato Excel 2007. Y ahora lo que vamos a hacer es la vamos a guardar como txt. Y ahora volvemos a la consola de R y ahora vamos a utilizar el comando readTable y le vamos a poner que nos lea readTable, nuestro nuevo formato lbw.txt, que nos conserva el nombre de las variables, y a esta base de datos le pusimos el nombre de data2. Entonces nuevamente lo atachamos y le pedimos que nos muestre data2. Ahora, por ejemplo, si no tenemos ganas de poner el comando entero donde se encuentran nuestros datos, por ejemplo, c:/data/ etcétera, podemos hacer la forma más corta de leer una base de datos, que es la siguiente. Nos vamos a Excel, abrimos la base de datos que queremos leer, marcamos lo que queremos leer, por ejemplo, queremos leer los primeros 16 pacientes, copiamos, volvemos a R y le decimos que el data3 nos lea la tabla que está en el clipboard, o sea que está en lo que demarcamos como copiar. Por lo tanto, si le pedimos que nos muestre quién es data3, nos va a mostrar que tiene 9 variables y que va desde el paciente 1 hasta el paciente 15. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esta base de datos de Excel y esta base de datos tiene más de una hoja? En este ejemplo, LBW tiene una hoja para LBW y tiene otra hoja que se llama PAS, que representa la presión arterial y otras variables de los pacientes. Pero ¿qué pasa si queremos leer la segunda hoja? Para eso vamos a utilizar la librería RODBC. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar este nuevo paquete y va a empezar a descargar este formato zip. Y para utilizarla tenemos que llamar la librería ODBC. Eso quiere decir Open Database Connectivity. Lo que estamos haciendo entonces es creando una conexión entre R y, en este caso, Excel.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nombre de un canal. Yo acá le puse a modo de ejemplo canal Excel, y este es el canal que nos va a conectar R con nuestro formato Excel que queremos leer. Vamos a utilizar el comando odbc connect Excel 2007, porque yo voy a utilizar un formato que es de Excel 2007. Vamos a abrir paréntesis, vamos a poner el nombre donde se encuentra nuestro dato y vamos a poner Enter. Entonces ahora a R le vamos a pedir que nos lea el contenido de esta base de datos. Para eso utilizamos el comando sqltable y entre paréntesis el nombre del canal que estamos utilizando para conexión. Entonces nos muestra que lbw.xlsx, o sea, formato Excel 2007, tiene una página que se llama lbw y tiene otra página que se llama PAS. Ahora, para ver el contenido de las hojas, por ejemplo, queremos trabajar con la hoja PAS, vamos a utilizar el comando sqlfetsh. Abrimos el paréntesis, ponemos el nombre del canal que conecta R con Excel, coma, y el nombre de la hoja que queremos leer entre comillas. Con este comando sqlfet, que me está leyendo lo que hay en la hoja PAS, no puedo manipular los datos. Para eso tengo que crear una nueva hoja en R, que va a ser la hoja que yo voy a poder editar o manipular estadísticamente. Entonces voy a crear esta hoja que se va a llamar dpas, y acá ponemos nuevamente el comando sqlfet canal Excel, PAS. Como ahora vamos a trabajar solamente con la base de datos que quedó en la consola de R, vamos a cerrar el canal que se llama canal Excel. Entonces para eso vamos a utilizar el comando odbc close canal Excel y ahí cerramos la conexión que había entre R y Excel. Y nuevamente acordarse, si queremos trabajar con estas variables en formas separadas, no podemos llegar y poner, por ejemplo, promedio de presión arterial sistólica, porque el computador, en este caso R, no lo puede leer como una variable sola, sino que solamente puede leer dpas como un toto. Para eso tenemos que atachar primero dpas y después podemos manipular cada variable en forma separada. Por último, otra forma que uno puede leer bases de datos de Excel es utilizando la librería gdata. Y acá uno encuentra el comando que se llama read.xls. Personalmente encuentro que es bastante complicado, las otras formas son muchísimo más fáciles y uno consigue lo mismo, pero si están interesados acá uno puede bajar el manual que relaciona todos los comandos que tiene la librería gdata.